Como en otros videos he mencionado, con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, se puede llevar la conciencia a cualquier lugar, ya que no hay límites ni de tiempo ni de espacio. Llevé mi conciencia a ese estado de luz en donde aprecié con detalle cómo eligen reencarnar los maestros animales, en especial los que nos acompañan en casa. Si quisieras saber más de lo que se puede hacer con el lenguaje sin palabras, en la tarjeta de acá arriba puedes checar un video donde explico qué más se puede hacer con el lenguaje sin palabras. Los maestros animales me han compartido que para ellos el término reencarnación es solo venir a vivir una nueva misión de vida. Es un proceso natural que ellos experimentan en el planeta y por los seres humanos deciden vivir una y otra vez con mucho amor incondicional. Para elegir esta nueva misión de vida hay que pasar por un proceso que les compartiré. Vamos con la intro. Hola querida comunidad, amantes de los maestros animales. Me da gusto estar con ustedes una vez más. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. En esta ocasión quiero compartirles un tema que seguramente te resonará y estoy seguro de que muchas veces te has preguntado, y es sobre si los animales reencarnan. La reencarnación es elegida por cada maestro animal. Ellos tienen un grupo de almas muy avanzadas, llenas de luz, sabiduría y amor. Cuando ellos mueren, se reúnen con ellos nuevamente, en un estado de luz, y ellos son quienes les ayudan a los animalitos a reencarnar. En ese estado de luz plantean si serán animales de compañía o animales que van a cumplir una misión para el bienestar del planeta, que son los animalitos que viven en la naturaleza o en situación de calle. Normalmente cuando son animales de compañía pueden elegir regresar con la misma persona con quien compartieron anteriormente su vida. Pueden darle seguimiento a la misión de vida que eligieron anteriormente o una nueva misión que pueden trabajar juntos o con una nueva persona. Con ayuda de su grupo de almas planean su cuerpo físico, sexo, color, tamaño, años que vivirán, manera en que van a trascender, enfermedades, experiencias vividas estando encarnados en la Tierra y principalmente los aprendizajes que vienen a enseñarnos. Si quieres saber cómo se crea el plan cósmico donde se acuerdan todos estos aspectos, en la tarjeta de acá arriba te dejo un video en donde explico más a detalle este proceso en nuestro estado de luz. Cuando son animales que van a vivir en la naturaleza o en situación de calle, principalmente eligen su misión de vida energética, condiciones del entorno en las que van a vivir y el impacto que va a tener dicha misión para el bienestar del planeta. Elegir reencarnar puede tomar un corto o largo tiempo. Eso lo decide el grupo de almas de cada maestro animal. Dentro de ese proceso me mostraban que de la reencarnación, cuando ya han elegido su cuerpo físico, misión de vida y experiencias a vivir, el grupo de almas les ayuda en un proceso energético en el cual van a entrar al cuerpo físico elegido que está en periodo de gestación. Esto depende mucho de la especie de animal que se eligió y también el hábitat. Una vez estando dentro del cuerpo físico próximo a nacer, su grupo de almas los acompañan en todo momento. Por naturaleza, las almas de los maestros animales vibran todo el tiempo en amor incondicional, lo cual les ayuda en su periodo de gestación, antes de nacer en un traje de animalito. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten.
Ahora sí, regresamos. Como los maestros animales son almas avanzadas, cada vez que reencarnan llevan presente cada vida que vivieron y lo que aprendieron en cada una de ellas. Esto es porque están todo el tiempo en un estado de luz y amor, y eso hace que lleven presente toda su experiencia como almas. Es por eso por lo que nunca se olvidan de nosotros, y por supuesto de todo lo vivido. Para ellos es fácil volver a recordar sus vidas pasadas y tienen esa facilidad de centrarse en su misión de vida, porque están todo el tiempo viviendo en el presente, en el aquí y ahora, predicando con su mejor guía el corazón y con mucho amor incondicional. Una prueba de esta información que me compartieron los animales es la siguiente. Seguramente cuando tuviste un maestro animal de compañía y murió, pasaste por un duelo a causa de su pérdida. Pasó un tiempo y tu hogar se llenó con el amor incondicional de otro maestro animal, de la misma especie de tu animalito de compañía que había muerto. Lo curioso es que este nuevo maestro animal que te acompaña tiene comportamientos similares a tu anterior animalito de compañía. De este modo, este nuevo animalito de compañía te está haciendo saber que lo único que cambió fue su traje lanudito, porque en esencia es el mismo que portó el traje de tu anterior maestro animal de compañía. Es por eso por lo que a veces cuando llega un nuevo maestro animal a nuestra vida, sentimos que ya lo conocemos, o la manera en que sentimos esa conexión de amor hacia ellos es inmediata e inexplicable. Lo mismo pasa cuando vemos un animal que habita en la naturaleza y se manifiesta por un corto tiempo. Sentimos una conexión, una sensación bonita de amor que no sabemos qué es lo que nos quiere decir, o simplemente nos trae paz a nuestra vida. Con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, es posible comprender por qué se cruzan en nuestra vida por un instante. Dentro de la experiencia de conciencia animal, comunicación entre especies, cuando los animales se manifiestan es para compartirnos mensajes de que han vuelto al planeta para ayudarlo en su bienestar. Nos hacen saber que están bien y que siguen acompañándonos energéticamente. Por ejemplo, es común que un día cualquiera vas por la vida y te encuentras un perrito en la calle y lo acaricias. Se te para una mariposa en la mano, llega un colibrí y vuela a tu lado por un momento. Te encuentras una hermosa catarina en tus plantas, llega una hermosa ave y se para en tu ventana todos los días a cantar, etc. Toda interacción con cualquier maestro animal en toda la gama de trajes en los que deciden reencarnar tiene una razón de ser y gracias al lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón, es posible asimilar toda esta información que ellos tienen para compartirnos. Su amor incondicional es tan grande que ellos eligen reencarnar las veces que sea, porque quieren seguir aportando su granito de arena para el bienestar del planeta y de todos nosotros. Es una razón más por la cual debemos de recordar el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón, para comprender y trabajar de la mano con todos los maestros animales y agradecerles la hermosa labor que hacen con la humanidad y con nuestro hogar, el planeta Tierra. Si te ha gustado esta información, suscríbete y activa las notificaciones. Si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad de los maestros animales, déjamelo en los comentarios. Y si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo estos videos.